La modificación de las elecciones forma parte de la nueva modificación constitucional y la Junta Central Electoral ha advertido que representa varios inconvenientes. Los delegados de los partidos políticos así lo entienden. Por lo que organizar estas elecciones van a ser todo un reto, va a llevar a modificación a la ley de partidos, a la ley electoral y como a unas 6 normativas más la modificación constitucional, pero en lo que se refiere a las elecciones va a ser todo un reto poder organizar las elecciones todas en un solo día porque vamos a tener 5 niveles, 5 boletas para votar, 9 niveles de escrutinio y vamos a tener que cambiar la tecnología, invertir más, va a ser todo un reto poder organizar las elecciones conjuntas. Mientras que Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista asegura que la unificación de las elecciones acentúa la degeneración del sistema político nacional. Eso no se va a resolver con unificar las elecciones. Al contrario, lo que puede hacer es agravarse. A ellos, a todos, se les dijo claramente, eliminen el voto preferente. El voto preferente no procede. No quisieron hacerlo. Lo llevaron a nivel municipal. Y ahí está parte de la descomposición del sistema político. Entonces, esa medida que es de justicia y de razón, ellos no han querido tomarla. Sin embargo, se van a la unificación de las elecciones porque les preocupó que hubo una abstención ya de un sin precedente, ya de un 45%, eso nunca se había visto aquí en tiempo de competencia. Ambos hablaron en la entrega de certificados de un diplomado de administración electoral impartido por el Instituto de Formación de la Junta Central, donde se graduaron 152 técnicos de los partidos políticos. El acto fue encabezado por el Pleno de la Junta Central Electoral. Bueno, el tema de la reforma constitucional es un tema que sigue generando controversia, aunque otras reformas también ocupan la primera página, que es la que tiene que ver con la reforma fiscal, que la constitucional solamente la entienden los técnicos. La fiscal le va a dar en el bolsillo a usted, a mí y a mucha gente. Por eso provoca tanto revuelo. Para hablar sobre el tema de reforma fiscal, también sobre el tema de la decisión del gobierno de repatriar hacia Haití 10.000 indocumentados semanal, son 40.000 al mes. Vamos a hablar con un experto en migración, un destacado abogado y para que la audiencia no diga que le pasé gato por liebre, un gran amigo, José Ricardo Tavera. Hay que decirle a la audiencia cómo decir. Muy bien, muy bien. No, porque después dice, no, porque se la puso suave para que bateara. Ay, que son amigos. No, pero tú sabes que yo... Sí. No, ese es el trabajo. Mira, primero, tu opinión sobre el proceso que lleva esta reforma constitucional que, en mi opinión, la lleva como caña para el ingenio. ¿Y están reformando la Constitución? Pero ahí no, ya aprobaron la... ¿Tú sabes cómo yo le digo a esta? ¿Cómo le dice? La reforma de la secreta. Ajá. Sí, porque ha sido la reforma constitucional que ha pasado más inadvertida. En lo que yo tengo de vida, que he visto varias. Por supuesto, el gobierno ha aderezado esa situación sobre la base de cargar de información el medio político con el tema de la deportación de los haitianos, metiendo concomitantemente la reforma fiscal, la reforma al Código de Trabajo, porque está sesionando la Asamblea Nacional y también están trabajando con el tema. Sí, todo. Es como y viene la seguridad social también. Si le parece poco, viene la modificación del Código. Sí, y ahí está también la ley de trata y tráfico. O sea, es un combo legislativo el que nos tienen preparado, que el gobierno debe saber que se siente esperar los resultados de eso. ¿Cómo así? Claro, porque tú no puedes hacer todo lo que ellos están haciendo. Atento que tienen una mayoría aplastante.
sin tener que pagar un precio político por eso. Porque los efectos van a estar ahí. El tema de la reforma constitucional, mira, absolutamente innecesaria. La reforma más fútil que yo he podido conocer en la vida. Quizá para que digan que la reforma de Abinader, pues así yo no quisiera pasar a la historia. Porque, ¿cuál es la bandera fundamental? La independencia del Ministerio Público. Y el Ministerio Público ya es independiente por disposición de la Constitución. Además dice la inamovilidad del Ministerio Público. Por ponerte uno de los temas, que podemos hablar del que tú quieras, la inamovilidad del Ministerio Público. El Ministerio Público ya es inamovible. Porque el artículo 128, que es el que otorga de la Constitución, es el que le otorga la facultad al presidente de designar los ministros y directores generales, etcétera, de libre remoción, dice ese texto. Si tú lo buscas así. Ojalá que lo podamos compartir, porque lo dice expresamente. Y dice que podrá nombrar de los órganos autónomos que la Constitución le da. Entonces, en el 170, cuando entra a hablar de la figura del Ministerio Público, no lo mezcla con los demás ministros, ni directores generales, ni nada. En el 170, entonces te dice que el Ministerio Público es un órgano autónomo y que los miembros del Ministerio Público son inamovibles y que la ley organizará el estatuto de inamovilidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay lo que se trata de los ministerios públicos de carrera y los ministerios públicos de designación. El presidente puede designar al procurador general y a la mitad de sus adjuntos en cada periodo. Pero ¿qué pasa? La gente entiende que porque el presidente lo puede designar, también es de libre remoción y no es así. Porque el estatuto de la inamovilidad no hace excepción con el jefe del Ministerio Público ni con los adjuntos que son designados por él. Que hay un vacío en la ley que no establece el periodo de la inamulabilidad del Procurador General. Okay. Ese es el vacío. ¿Qué tú asumes? Bueno, que si tú lo designaste ya tú no lo puedes mover porque la Constitución te dijo que es inamovible. Si la Constitución no te establece a ti el periodo, entonces el presidente que nombró un procurador, esa es mi teoría, yo estoy medio solitario en ese tema porque nadie lo quiere abordar. Y es un estatuto similar al del Banco Central. El Banco Central es autónomo. Entonces, el presidente designa al gobernador del Banco Central. Cuando yo era congresista, cuando se habló de eso, y fui yo el que dije, que dijeron, él se iba a poner por 4 años. Fui yo el que dije, señores, cuando uno está estrenando un sistema, esto es positivo, pero cuando tú estás estrenando un sistema, es bueno irlo probando. Vamos a ir, vámonos por un periodo de 2 años primero y después vámonos por los 4, eventualmente. ¿Por qué? Porque es demasiado sensible y si tú vas y nombras una persona que sea loca y 2 años son demasiado, vamos a esperar que el sistema madure para que después en una eventual reforma eso se lleve de 2 a 4 y eventualmente a 6, porque esa es una institución que fíjate como... Sí, como la superintendencia. Entonces, es igual, el presidente lo designa también. Y coge la terna, la lleva y el Banco Central, tú puedes no estar o no de acuerdo con la gobernación del Banco Central, pero el Banco Central salió de la cháchara política ya. Sí, hace tiempo. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que ver el Ministerio Público en los mismos términos. ¿Qué pasa? Que para el Banco Central se estableció el término, para el Ministerio Público no. Pero la inamovilidad está consagrada igualita y no se dice, el Procurador General será de libre remoción. No se dice eso. Dice que es inamovible el Ministerio Público en general. Pero si usted dice que es innecesario, el presidente tiene asesores, es decir, ¿qué busca? Además, mira, es una tontería. Porque además yo no sé qué clase de calmante que se está tratando de darle a este país. El presidente se desprende
de designarlo mediante decreto y lo va a designar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Que en el Consejo Nacional de la Magistratura, desde que se creó... Si se coge ahora... pero si se coge ahora, es el mismo presidente. Que él diga, porque ¿quiénes componen el Consejo? La mayoría pertenecen al PRM. El que diga el presidente, nosotros somos marcianos, nosotros vivimos en este país. No, pero el que pero suponte que hay una resistencia de la oposición, pero a la oposición le tocan 2 solamente. Le toca el representante de la Cámara de Diputados, que debe ser contrario a la mayoría, y el del Senado. Pero después de ahí, pero después de la mayoría, el presidente del Senado es del PRM, el presidente de la Cámara de Diputados, el del PRM, y así sucesivamente, y el propio presidente. Mira, el Consejo Nacional de la Magistratura se estrenó en el año 1997, cuando se eligió la Suprema Corte de la Alianza Rosada. Porque nosotros no seamos loquitos, nosotros sabemos la historia de este país. La que designó la Suprema Corte del magistrado Subero. Con esto no estoy denostando la Suprema. No, fue una Suprema buena, pero... No estoy denostando, porque es que señores, abominan de la política. Aquí y en el mundo entero, el Ministerio Público es una figura del Ejecutivo. El presidente. Tú no puedes, mira, países que han denostado el tema de la dependencia del Ministerio Público del Ejecutivo. Perú, Guatemala y Colombia, que tiene un estatuto un poquito más moderado, que prohíbe que los procuradores generales se puedan postular para la presidencia de la República durante un periodo, creo que de 15 años. Entonces ahí tú tienes como eso amortigua un poquito el golpe. Pero dime si en esos países no hay crisis en torno a la figura del Ministerio Público. Es una figura demasiado delicada. Sí, polémica, controversial. Entonces, eso por un lado. Mira, el tema de la unificación de las elecciones. Señores, aquí lo ideal hubiese sido poder continuar desarrollando las elecciones cada 2 años. Sí. ¿Por qué? Porque eso estaba fraguando un liderazgo de relevo. Entonces, tú estabas viendo expresiones de liderazgo. Y en 2 años yo le daba una advertencia al gobierno si andaba mal. Con cierta autenticidad, ¿tú me entiendes? Entonces, tú ahí te dabas cuenta que tú podías llegar, por ejemplo, a una modificación que permitiera cada 2 años una renovación parcial del Congreso para que hubiera para reciclarlo, pero eso fue una mala decisión. Porque la idea es que entonces estamos todo el tiempo en elecciones. Claro, es malo cuando tú conviertes el sistema electoral en un mercado. Cuando ese voto preferencial, por ejemplo, se ha convertido en un mercado de un toma y daca. Ya el voto aquí es comprado. Entonces, son cosas que aquí no se está tocando nada de fondo y todo lo contrario. No se está tocando de fondo la reforma al Ministerio Público, no se está tocando de fondo la reforma electoral. Todo el mundo sabe el peso que ha tenido el voto preferencial en la prostitución del voto en la República Dominicana. O sea, acabamos de salir del expediente del año 2020, electoral, que generó un expediente judicial. Y yo te aseguro a ti, Napoleón, oye lo que te voy a decir hoy y graba y guárdame esto, por favor. Cuando esta experiencia de poder baje, que se haga una auditoría de lo que costó la reelección de Luis Abinader y las prácticas en que se incurrieron para lograr esa reelección, tú puedes apostar que aquí va a haber otro expediente. Te lo estoy diciendo hoy, porque los vicios que se vieron en el 19-20 se multiplicaron ahora. Entonces, ¿Y por qué la oposición no ha levantado eso? Y si el Ministerio Público es independiente... Hay una parte de la oposición con una parte en el Palacio de Justicia, una parte en el Palacio de Justicia y otra en el partido. Y en los 2 sitios están desestabilizadas. Sí, porque tú pierdes con entonces, una parte en el Palacio de Justicia, entonces eso... Tú estás viendo las crisis que hay, que tú estás viendo a veces que dices, pero bueno, ¿y qué pasa?
que no se está diciendo esto, que se callaron con lo otro, y tú ves una serie de silencios extraños en la oposición, es que están jugando por su pellejo. O sea, es que estamos en una situación muy sui generis. Entonces, esta reforma constitucional... No me refiero a toda la oposición. No. Sí. Ni siquiera puedo hablar de todos los partidos, porque en todos los partidos hay gente valiosa. Sí, no. En todo, en la oposición y en el gobierno. En el gobierno también. Entonces, toda esta reforma, ¿qué es lo que busca? Que el presidente no quería ceñirse, que también se reformó la Constitución. Igual que la cuestión de la reforma de la no reelección, el nunca jamás. Ya eso está ahí. Ya son 2 periodos y no vuelve nunca más. ¿A qué hay que reformar eso? Que lo vamos a convertir en una cláusula pétrea. Sí, pétrea. Pero por amor de Dios, las cláusulas pétreas están a merced de una crisis política. Las constituciones se las llevan entre los pies las crisis. Entonces, ¿de qué cláusula pétrea tú me estás hablando a mí en un país donde un presidente ganó por 4 años y le mocharon el proceso para ponerlo por 2, para salvar una crisis política como pasó con Balaguer? Yo no sé si tú me estás comprendiendo. Sí. Estamos perdiendo una oportunidad. El presidente tiene como la intención, pero la superficialidad con que se están abordando los temas hacen como un disparo al aire. La reforma constitucional, un disparo al aire. Porque van a fijar en 2 periodos, pero ya eso estaba fijado. La autonomía del Ministerio Público, pero ya estaba fijada. ¿Atrás de qué que andamos? Yo quiero ver los resultados finales, porque yo... ¿Y usted no cree que pueden tocar por tercera? Porque a última hora puede salir una sorpresa también. Ahí le iba. Puede ser que toquen por tercera, por ejemplo, reducir el porcentaje de las elecciones. Yo creo que ese es uno de los objetivos de la reforma. Es más, podría ser la verdadera razón de ser de la reforma. Hasta que no se cierren esos trabajos, si lo cierran y no se tocó eso, para mí sería una gran sorpresa. Porque que bajen el porcentaje para ganar las elecciones. Porque es que no me luce, porque es que en el gobierno tú puedes estar en desacuerdo con ellos, pero ellos no son estúpidos. ¿Tú crees que una reforma vamos a llover sobre mojado y ya? Esa asamblea se reunió con un objetivo. No sabemos todavía ese aspecto de rebajar el 50+1, que ha sido una aspiración permanente del PRD. O sea, el PRD... Pero el origen fue Peña Gómez que planteó del PRD reciclado, sí, que es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces, vamos a estar claros que ese tema ahora pueden sacarlo como una reivindicación de la memoria del líder y qué sé yo cuánto, y hasta como una rebelión de los congresistas para no tocar la figura del presidente. Yo tengo que ver esos trabajos clausurados, sin ese tema tocado, para decir me equivoqué. ¿Y la participación el consenso no se va a dar o se va a aplicar la teoría de Nano Uribe, de que a la oposición se le aplaude, se le escucha, se le aplaude y se le aplasta? A don Nano no lo están asumiendo porque don Nano decía a la oposición se le escucha. ¿Se le escucha? Pero en este caso no. ¿Tampoco? No la están escuchando porque tú has visto que hay 2 senadores. Para que la audiencia entienda, don Nano Uribe decía cuando Balaguer tenía mayoría que la oposición se le escucha, se le aplaude y se le aplasta cuando se va a votar. Exacto. Pero ahora está coja la teoría de don Nano. La don Nano decía se escucha, se le escucha. Ajá. Se le aplaude y se le aplasta. Ajá. Muy bien, pero en este caso no se escucha. Porque el problema es que tú viste que la queja de los 2 o 3 senadores de la oposición que hay, que se pidió que se hicieran vistas públicas y que la negaron. O sea, dime si, por ejemplo, porque la gente vive hablando de disparate, esa constitución del 2010 estuvo en manos de una comisión de expertos durante varios años. Sí. Y de esa comisión de expertos pasó a un diálogo nacional y se hicieron reuniones en toda la provincia. Eso es verdad. En toda la provincia del país y se
tabuló toda la información de las propuestas y se clasificaron por materia y se consideraron. Y esa es la constitución que tenemos, pero ahora no. Mire, el gobierno anunció que busca repatriar 40.000 indocumentados. La pregunta es, ¿resuelve eso el tema migratorio? Y usted fue director de esa institución. Me gustaría que hablemos cuando retornemos. Ya volvemos.